El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Génesis capítulo número 18, versículo número 19, dice así: Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiero hablarles del principal objetivo que cada padre debemos tener. Los papás, las mamás, hay distintos objetivos que podemos tener en la formación de nuestros hijos, pero yo quiero hablarles de el principal. El principal lo podemos dividir en tres partes: que conozcan a Dios, que amen a Dios y que sirvan a Dios. Esto es lo primordial que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Que conozcan a Dios. Que conozcan a Dios no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de algún familiar. La responsabilidad es absolutamente mía. Es mi responsabilidad. La Escritura nos enseña, ya es un pasaje que hemos leído en otra ocasión, en Deuteronomio, capítulo número 11, la manera como el Señor animaba a Israel para que ellos escucharan de Dios. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Parece ser que Dios al pueblo de Israel le hacía un énfasis muy especial de la necesidad que ellos tenían de que sus hijos conocieran a Dios. Porque si nosotros solamente somos los que conocemos al Señor, al fallecer nosotros, simple y sencillamente se terminó todo. Es muy lamentable, por ejemplo, cuando encontramos familias, aún de pastores, que conocieron del Señor, conocieron sus padres, pero no conocieron sus hijos. Entonces, debemos procurar que nuestros hijos conozcan a Dios. A través, ya lo dijimos, puede ser a través de la palabra, en la lectura bíblica, en la narración de historias, ¿verdad? Otra forma es a través de la congruencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos. El Evangelio de Mateo, capítulo número 23, versículo número 13, el Señor Jesucristo habla en relación a aquellas personas que precisamente hacían esto. Enseñaban, pero no hacían lo que enseñaban. Y esto causaba gran incomodidad a nuestro Señor hasta el día de hoy. Entonces Mateo 23, versículo número 13 dice, del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Papitos lindos, usted y yo queremos que nuestros hijos conozcan de Dios. Esto es importante. Tiene que haber congruencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Nuestro mejor maestro es el ejemplo. Ahora, ¿cómo sé que mi hijo
conoce a Dios? ¿Cómo puedo estar yo seguro que mi hijo ha nacido de nuevo? Bueno, yo te voy a dar algunos puntos especiales. Yo sé que mi hijo ha nacido de nuevo cuando él busca orar por sí mismo. Cuando nuestros hijos buscar a Dios por sí mismos, esto es un punto especial. Porque normalmente nosotros somos los que empujamos, animamos, los motivamos para que oren. Pero cuando ellos buscan a Dios por sí mismos es otra cosa. Cuando oran por sí mismos, cuando ellos buscan leer y aprender nuevamente por sí mismos, cuando comienzan a subrayar, a tomar notas, a preguntarte, también su forma de orar, su forma de cantar a Dios es evidente. Y desde luego va a surgir un gran deseo de servir al Señor. Punto número 2. Mi segundo objetivo: que amen a Dios. El Evangelio de Mateo capítulo número 22. Dice el versículo número 36. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, las Escrituras nos animan, ¿por qué no decirlo más claramente? Es una ordenanza amar a Dios. Entonces, alguien podrá decir, bueno, pero ¿cómo va a ser una orden? Bueno, la Escritura lo enseña así. Este es el primer y más grande mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero en esto, aquí hay algo muy interesante. Usted debe tener en cuenta que no es una orden como de forzosa, sino que usted, cuando conoce a Dios, lo primero que percibe de Él es su amor a usted. Como dice la Escritura, hablando el apóstol Juan, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces no podemos evitar el percibir ese amor tan especial de Dios. En segundo lugar, hay la disposición de mi corazón para amarle. En la medida en que usted va conociendo al Señor, que va caminando con el Señor, es inevitable que usted lo ame, lo va a amar profundamente. Él va a ser la razón principal de su vida. El Salmo número 136, una y otra vez repite algo por lo cual nosotros amamos a Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y así continúa el Salmo hasta el versículo 26, ¿verdad? Porque es maravilloso. Una y otra vez el salmista repite, ¿verdad?, distintas razones por las que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Podemos amar a alguien así? Desde luego, Dios es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Amado, amar a Dios es maravilloso. Y cuando usted tiene comunión con Él, es mucho más fácil amar al Señor. 3. Que sirvan a Dios. Colosenses capítulo número 3, versículo 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Cuando usted y yo comenzamos a caminar con Dios, conociéndolo, amándolo, en una forma natural, espontánea, lo que más desea usted hacer en la vida es una sola cosa: servirlo. Hace ya casi 41 años conocí al Señor como mi Salvador. Un 2 de diciembre de 1979 recibí a Cristo como el Salvador de mi vida. 3 meses después, lo único que quería hacer en mi vida es servirlo. Y han pasado más de 40 años y te quiero decir que no estoy en lo más mínimo arrepentido. Es lo mejor que pude haber hecho, desear servir al Señor. Y si usted sigue la vida de cada uno de los personajes que el Señor, algunos sanó, otros liberó, por ejemplo, el endemoniado gadareno en Marcos capítulo número 5, del versículo 15 al 20, usted va a encontrar que el endemoniado gadareno lo único que deseaba era ir con Cristo y servirlo. El Señor le dijo: no, ve a tu pueblo y cuenta las cosas maravillosas que han sido hechas contigo. Y él fue a Decápolis y ahí sirvió al Señor. Igual las mujeres que conocieron a Cristo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, versículo del 1 al 3, ¿verdad? Nos habla de aquellas mujeres que igualmente, unas enfermas, otras endemoniadas, pero cuando fueron libres, lo único que deseaban era servir al Señor. Amados, dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y otras muchas que le servían de sus bienes. Concluimos. ¿Cuál es el principal objetivo como padre? Mi principal objetivo como padre es enseñar a mis hijos, guiar a mis hijos para, 1, conozcan a Dios. 2, lo amen por sobre todas las cosas. Y 3, lo sirvan todos los días de su vida. Amén. Amado Padre, gracias Dios por tu palabra, y te pido, Señor, que ahora tu Santo Espíritu en el corazón de mis hermanos esto quede guardado y lo lleven a la práctica en sus vidas con sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.